Hola a todos, queridos alumnos. Como les mencionaba en el correo electrónico, hoy día quiero grabarle la terminación de la clase uno que teníamos de Economía y Recursos Naturales y quería terminar este punto de lo que habíamos quedado la clase pasada. Ya habíamos trabajado la clase pasada sobre las funciones de costo y habíamos visto las diferencias principales entre los costos privados y los costos sociales, aspecto que es relevante porque estamos hablando de bienes desde el punto de vista de los recursos naturales y estamos hablando también de aspectos desde el punto de vista ambiental. Entonces van a haber diferencias importantes entre cada uno de los costos y obviamente esa diferencia la vamos a notar durante esta asignatura. Pero resumiendo y ampliando lo que habíamos visto el punto pasado, podríamos decir lo siguiente, eh, que las funciones de costos son una representación geométrica de los costos que existen por parte del empresario al momento de producir. Y obviamente hay que hacer la diferencia o la distinción entre lo que es un costo total versus un costo marginal. Sabemos nosotros desde la asignatura de microeconomía 1 principalmente de que los costos marginales son los costos de producir una unidad adicional de un bien en particular y los costos totales representan obviamente el área total de la función de costo o también resumen la totalidad de los costos de producir un nivel agregado de producción en particular. Obviamente los costos totales van a ser la suma tanto de los costos fijos como los costos variables o también si fuese una producción de largo plazo va a ser simplemente la suma de cada uno de los costos variables que existen en la economía, que es la relación precio por cantidad de insumo que se genera o que se contrata. Entonces, obviamente esta información nos va a permitir desarrollar y determinar la función de costo y principalmente la función de costos marginales. Ahora, el gráfico siguiente que vamos a mostrar en esta presentación muestra los costos marginales en términos de una forma descalonada. ¿Qué significa esto? Significa que ante aumentos de una unidad adicional de producción, los costos van a ir creciendo marginalmente, cada vez aumentan más los costos. Ahora, desde el punto de vista de mercado y desde el punto de vista de una empresa, sí, hay tecnologías que permiten que los costos marginales sean de carácter creciente. Por ejemplo, podríamos pensar en una producción que requiere una mayor excavación sobre la extracción de un mineral, por ejemplo. Entonces, una empresa, obviamente, cuando tenemos el mineral en una superficie bastante baja o bastante cercana y no hay que excavar mucho, los costos van a ser bajísimos. Y obviamente los costos marginales por cada tonelada, por ejemplo, del mineral que vamos a extraer va a ser bajo para las primeras unidades, pero a medida que vamos excavando y excavando y excavando la siguiente y la siguiente y la siguiente unidades, los costos van a ir creciendo porque obviamente buscar y excavar y hacer la penetración en el terreno para poder extraer los recursos de más profundidad va a requerir un mayor esfuerzo y una mayor cuantía en recursos para esa extracción. Entonces, principalmente, por ejemplo, recursos minerales, vamos a tener estas tasas crecientes en la función de costos marginales, ¿sí? De producción. Entonces, el gráfico que vamos a mostrar a continuación no es un gráfico que se escapa de la realidad, sobre todo los recursos naturales, sino que es bastante cercano a la noción de recursos no renovables como los recursos mineros. Entonces vamos a ver primero que ante las primeras unidades, por ejemplo, podríamos pensar que los costos son de $5, pero a medida que la segunda unidad va a costar, debe gastar la empresa $7, en la unidad adicional $10 y así sucesivamente, la empresa va a tener que ir incurriendo en mayores costos por cada unidad que va produciendo. Obviamente la altura,
cuán grandes sean estos costos que yo aquí tengo determinados va a depender de las características, obviamente, de los insumos, de los factores productivos que tenga la empresa y va también va a tener que ver con respecto a la tecnología. Por ejemplo, si ocupamos una retroexcavadora que tenga una rapidez en cuanto a tiempo de excavación bastante rápida, los costos quizá, o la función de costos va a ser un poco más plana, un poco más baja. Pero si tenemos una retroexcavadora que es mucho más costosa en términos de tiempo de excavación, va a requerir más mano de obra, por ejemplo, de hombre para la manipulación de esta retroexcavadora y quizá incluso va a haber un mayor desgaste de parte de la retroexcavadora. Entonces, todos esos aspectos van a estar incurriéndose o van a ser parte de los costos y eso va a generar de que obviamente nuestra función de costos sea más alta, sea más plana, sea con una pendiente quizá un poco más pronunciada, incluso la curvatura puede estar afectado para ciertos niveles. Entonces, las características de las funciones de costo va a depender, yo diría, gran parte de la tecnología y de los costos de insumo que tienen las empresas principalmente. Es así que podemos tipificar una función de costo de esta manera. Las primeras unidades obviamente requieren un nivel de costo marginal más pequeño. La primera unidad puede ser tonelada esto. La segunda unidad un costo mayor. Tercera unidad, cuarta unidad, quinta unidad, sexta unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso podríamos verlo desde el punto de vista de que quizás no es la primera unidad la que sea cara, quizás la primera, la segunda y la tercera sean los mismos costos, pero a partir de la cuarta ya requiere un mayor esfuerzo, a partir de a partir de la sexta mayor esfuerzo, y obviamente la curvatura va a cambiar o la forma de esta función va a cambiar dependiendo de las características tecnológicas como venía mencionando anteriormente. Esta forma escalonada no es muy apropiado desde el punto de vista teórico de trabajar, porque las empresas no siempre producen estas unidades, digamos, discretas, casi siempre producen media tonelada, un cuarto de tonelada, etcétera, o ciertos diferenciales, por ejemplo, los minerales, no es que extraigan 2 toneladas y dejen de trabajar porque extrajeron las 2 toneladas, sino que extraen unidades continuas de producción y obviamente esas unidades continuas hacen de que haya unos costos aquí entre medios diferenciales entre cada unidad y otra unidad. Entonces, al final esta función de costo no tiene por qué ser escalonada, sino que puede ser una función lineal continua de las características de esta función. Pero lo importante es reconocer que debajo de la curva de la función de costo están los costos totales. Es decir, toda la suma de esta área, es decir, 5 más 7 me parece mucho, 10 más 15 más 23 o 24 más 30 o 25 más 30, toda esta suma va a ser los costos totales y los costos marginales de cada unidad va a ser obviamente este espacio. Por ejemplo, de la cuarta unidad el costo marginal va a ser aproximadamente 15, de la quinta unidad el costo va a ser 23, una cosa así. Sí, 23 o 25, no logro diferenciar bien, 24 quizás. Y 30 va a ser para la sexta unidad. Entonces, obviamente, los costos marginales van a representar, obviamente, la suma de los costos marginales van a representar los costos totales. ¿Sí? ¿Y qué vamos a obtener nosotros desde el punto de vista del mercado? Desde el punto de vista del mercado, reconocemos que el óptimo en competencia perfecta ocurre cuando el precio es igual a costo marginal y obviamente cualquier unidad de producción por debajo de esa condición, precio igual a costo marginal, significa de que los costos marginales son menores que los precios y obviamente la empresa tiene incentivo a aumentar la producción porque dado que los costos marginales son menores al precio, los beneficios marginales, que es el precio, es el beneficio marginal de cada unidad que yo produzco, son mayores que los costos de esa unidad que yo voy a producir. Y si son mayores los beneficios de producirla que los costos de producirla, yo voy a querer producirla porque voy a tener una ganancia extra. Entonces, cualquier producción por debajo de este óptimo precio igual a costo marginal va a generar eso, incentiva a que la empresa produzca más.
Pero en caso contrario, cuando los costos marginales son más grandes que el precio, lo que estamos considerando es que el beneficio marginal de esa unidad es mayor, perdón, es menor que los costos de producir. Entonces a la empresa le conviene ahorrarse porque el ahorro de no producir esa unidad va a ser mayor que la ganancia de producirla. No sé si se entendió eso. Lo que yo estoy diciendo, que si yo tengo los costos o estoy produciendo por sobre el precio igual a costo marginal, lo que estoy diciendo es que los costos marginales son más grandes que el precio, entonces si yo me ahorro esa producción, si yo disminuyo una unidad adicional, dado que los costos son más grandes que el precio, el ahorro en costos va a ser más grande que la pérdida que voy a tener de vender esa unidad. Entonces me conviene ahorrármelo. Y así sucesivamente. Entonces, la empresa, cuando la producción es mayor que el precio igual a costo marginal, la empresa tiene incentivo a disminuir su producción y obviamente el equilibrio para la empresa siempre va a ser precio igual a costo marginal. Gráficamente lo podemos ver a través de esta curva. Fíjense, adrede yo no puse una curva lineal, sino que una curva con ciertas características, valga la redundancia, curva, que obviamente permite identificar distintas opciones de costos que se pueden producir dentro de la empresa. Y vamos a tener precio igual a costo marginal, que es esta línea que está acá. Cualquier producción por debajo, por ejemplo, esta producción de acá, va a generar que esto sea el nivel de costo. ¿Y cuál sea el precio? Ese es el precio. Porque el precio es precio de mercado. Yo no lo puedo vender a un precio menor. Precio de mercado. Soy tomador de precio. Este es el precio, este es el costo para esta unidad. Dado que el costo es menor que el precio, la empresa tiene incentivo a aumentar la producción. ¿Por qué? Porque va a ganar esto por aumentarlo y va a costarle esto y va a ganar este diferencial. Entonces, obviamente es conveniente. Pero ¿qué pasa si la producción es mayor? Si la producción es mayor, voy a tener costos marginales más grandes y esos costos marginales más grandes va a significar, y dado el precio que está por acá abajo, va a significar que el ahorro en costos, ¿por qué? Porque me voy a ahorrar toda esta unidad de aquí hasta acá, me voy a ahorrar en costos, sea mayor que el beneficio perdido de vender esta unidad mayor a Q asterisco. Entonces el ahorro de costo es mayor que el beneficio perdido, entonces yo gano dinero por ahorro de costos. Entonces es un equilibrio precio igual a costo marginal, es óptimo para la empresa, precio costo marginal, precio igual a costo marginal. Y la empresa no tiene incentivo a modificar esa estrategia en competencia perfecta. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación. Eh, con esto quería yo terminar esta parte del curso, o esta parte introductoria que habíamos quedado pendiente por este tema del paro, esperando que estén muy bien. La próxima clase ya vamos a introducirnos en conceptos de eficiencia de mercado, en equilibrio, y vamos a introducirnos lo que es la función de costo, eh, obviamente la función con externalidades, que serían los costos sociales. ¿Sí? Y vamos a ver el caso también de bienes públicos y cómo podemos ver las características de bienes públicos en las características de los recursos naturales principalmente y también en el problema de contaminación. Entonces los espero la próxima clase y espero que con esto hayamos cerrado esta primera clase que había quedado pendiente. Adiós.